que no lo preparé con ese objetivo didáctico, pero va a tener un objetivo. Yo más bien quise que fuera una tarde muy sabrosa, con joyas barrocas, pero recordé aquella clase, no sé quiénes hayan estado. No, estaba yo fuera de México, pero la vi de San Diego. Y estuvo bellísima. Y ya forman parte, digamos, del repertorio de música que escucho, que fue un concierto y el Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach, uno de los varios hijos de Juan Sebastián Bach, que se dedicaron a la música, que además Juan Sebastián para nada fue el primer Bach que se dedicó a la música. Acuérdense que había esas como familias que se dedicaban a un cierto oficio y era hasta un motivo de honor, antes de que se inventara la producción en proceso. Y el artesano, que así se consideraban los músicos, incluyendo al propio Juan Sebastián, nunca como artistas, sino como artesanos. Eran familias de, qué sé yo, herreros, plomeros, de todos los oficios, pero con mucho orgullo y mucha dignidad de gremio, a lo que ahora despectivamente se le llama la burguesía. Bueno, porque iban prosperando, por supuesto, porque había mucha ayuda entre las familias. Y además eran orgullosísimos de su trabajo. No es lo mismo si yo soy un carpintero y hago una silla completa, que si estoy en una fábrica de Tesla apretando el mismo tornillo de 100 carros al día. Entonces, eso es quizá lo tedioso de la producción en serie. Bueno, el caso es que así se consideraba Juan Sebastián, casi casi como un obrero de la música. Y además, toda la vida anduvo como en la rayita de lo económico apenas, aparte de que fue muy prolífero de hijos con su esposa. Y de sus hijos, más destacados músicos, está Johann Christian Bach, al que le dicen el Bach inglés, porque ese es el que se hizo famosísimo y riquísimo en Londres. El otro que para mi gusto, pero es muy personal, es quizá el que más me gusta hasta ahorita porque no conozco mucho, Carl Philipp Emanuel Bach. Y hay varios, pero estos son otro, Johann Friedman Bach. Pero hay, les digo, eran familias de músicos, en este caso. Bueno, el caso es que como voy a poner joyas barrocas y aparte obras de, si mal no recuerdo nada más, de Carl Philipp Emanuel, ¿dónde va a estar lo didáctico? Pues en ver si entre todos detectamos lo que pasa entre Bach y sus hijos, que ni más ni menos que es un absoluto cambio de estilo, ya es otra cosa. Entonces, pues ni hablar. ¿Cómo se llama? Vamos, por lo tanto, si les parece, a empezar con Juan Sebastián Bach y la clase la terminaremos con los Bach. Y en el Inter tengo unas bellísimas joyas barrocas de algunos autores quizá no tan conocidos. Pero vamos a empezar ni más ni menos que con el concierto, uno de los conciertos. Yo conozco realmente tres. Acuérdense que Bach hace conciertos para teclado. Cuando Juan Sebastián Bach muere en 1750, todavía no está totalmente desarrollado el piano. Yo creo que quizá tocan los últimos
años de Mozart, que ya es casi en el siglo XIX, cuando un italiano, Cristofori, inventa el piano, pues que permite muchos más efectos que los otros que eran con la puntita en el metal. Este puede modular más. Entonces, el verdadero nombre, por lo tanto, es piano forte. Piano que dice fuerte, fuerte. Forte, fuerte. Bueno, el caso es que empecemos y oiga nada más, intérpretes. O lo amas o lo odias, yo lo amo. Es para mi gusto el gran Bachiano. Un estilo muy heterodoxo, una persona muy heterodoxa, que creo que lo he olvidado un poco en clase, aunque ya he hablado de él varias veces, que es Glenn Gould, para mi gusto. Bueno, a él le achacan que con él todo suena baja. Y ¿saben qué? Pues puede ser que sí, a mí me parece, sobre todo en las primeras sonatas de Beethoven. Y lo único que digo es que lástima que las otras no suenen tanto a baja. Porque el Beethoven hecho como baja es una maravilla, que les puedo decir. La 1, la 2 y la 3, wow. Sobre todo el primer movimiento de la 1 es pura matemática bellísima, completa. Miren, muere a los 50 años. Aquí va a estar muy jovencito, con Bernstein, muy jovencito. Pero yo creo que él se murió por la pasión que le metía en piano. Es que daba la vida en cada nota. Es algo verdaderamente muy impresionante. Pero mejor juzguen ustedes. Into an event of consummate importance. Now, in a few moments, the great young pianist Glenn Gould is going to play with us a movement from a Bach concerto. Gould and Bach have become a kind of legendary combination, in spite of Gould's extreme youth and Bach's extreme age. Now, of course, Gould has exactly the same performance problems with Bach that our friends conductors A and Z have had with Beethoven, only more so. Because Bach, way back there in the early 18th century, belonged to a time when composers weren't being very generous with information about how to play their notes. Just look at this first page from the D minor concerto we're going to hear. We are told what instruments are playing, like a dramatis personae, and we are told what notes they play. But besides that, there's nothing but a pitifully few clues to performance. Allegro, fast, piano, soft, and a few signs making certain notes short or smooth. Then look at this page later on in the same work. Nothing at all but the notes. Not a word about performance, not a sign of phrasing or dynamics or accents. Now, does it mean that this whole passage is to be played with no dynamic variety at all, just as it appears on the page, like this? Well, that's unutterably dull. But on the other hand, to what extent can the pianist supply dynamic variety? Perhaps he could mold the music a bit by mirroring its rise and fall with analogous rises and falls of volume, like this. Well, that might be one way of solving the puzzle, but there are countless other ways, and I'm sure Mr. Gould's way will undoubtedly be different, based on his own judgments, instincts, and highly individual personality. The problem is almost exactly like interpreting a page of Shakespeare, who was equally uninformative. Only look at Hamlet. You see dramatis personae, then you find Act 1, Scene 1, Elsinore, a platform before the castle. Francisco at his post. Enter to him Bernardo. Bernardo, who's there? That's all. No description of the set or of the period, the costumes, the characters, nothing. Is Bernardo huge or tiny? 20 years old or 40? Is it a cold night, windy, cloudy, raining? Not a word, just Elsinore and who's there.
Now, if we're directing Hamlet, how could we decide about that opening line of Bernardo's? Is he a confident type of guard who will bellow, "Who's there?" Or is he a scared type who will whisper shakily, "Who's there?" Or is he a matter-of-fact guard who simply asks a routine question, "Who's there?" as if you'd been asking it a dozen times already that night? Well, the only answer is to be found by reading the play, studying it, learning about the characters from their entire dialogue, and from the events that ensue. Well, that's exactly our situation with Bach. In order to decide on a general approach to these taciturn pages of black notes, we must study the whole work, get to know its insides, and then draw our conclusions. So Glenn Gould must decide, and I, as his accompanist, must decide with him all kinds of matters of tempo and phrasing and everything else that we feel necessary to convey Bach's deepest musical meanings to you, the listener. For example, is the opening statement of the concerto a rich, deep-voiced utterance to be delivered smoothly and grandly, like this? Or is it a highly inflected utterance, a sequence of short, separate little phrases which, strung together, might make a more varied and interesting sentence, like this? Well, whatever it turns out to be, it will probably not be in either of the extreme styles we have just illustrated, but something between, containing both richness and inflectedness. In any case, what it will not be is a dull, literal playing of the notes, if I know Mr. Gould. Miren, en muy breve lo que dice Bernstein es que Bach puso muy pocas referencias. Hay páginas completas que no hay palabras, sino que hay puras notas. Y entonces, ¿qué es lo que recomienda? Igual que con Shakespeare, que empieza sus obras de teatro directo con el habla de los personajes. Entonces, lo que dice es que tanto él como Glenn tienen que leer completo la partitura para entender el sentido, digamos, de las notas o los actores de los personajes de Shakespeare. Y ponerse de acuerdo, allí nos está volviendo a decir la pregunta que yo siempre me hacía en cuanto a los conciertos. ¿Manda el solista o manda el director? No. Es como música de cámara, tiene que haber un acuerdo entre ambos. Entonces, en músicos que ponen tan pocas referencias, pues la flexibilidad del acuerdo de ambos es todavía mayor y por lo tanto, en teoría, debería de haber interpretaciones más variadas. Bueno, aquí vamos a ver a yo diría, probablemente el pianista más bajiano de la historia. Conmocionó a Rusia de una manera impresionante en su primer viaje, en su primer concierto. Y yo creo que es quizá el pianista más sui generis de la historia, e insisto, o se ama o se odia. En mi casa somos uno contra uno. Mi señora no lo tolera y a mí me es así. Adelante.
Bueno, ya vieron por qué yo lo amo. Me encanta la interpretación de Glenn Gould. Tan bajiana, diría yo, es una matemática, un matiz en el piano que a nadie lo he oído tocar con. En fin, ahora vamos a ver, miren, preparé varias. Entre ellos, uno que se llama, no era suficiente Angelo, es Arcángelo. Arcangelo Corelli. Déjenme ver si qué encontré de él. De esos venecianos que tiene una barbaridad de conciertos para violín. Pero yo tenía más ganas de otro tipo de concierto. No. Antes de esto les voy a poner, oigan qué belleza, la sonata de Georg. Fíjense que es quizá el autor barroco que tiene una obra más extensa. Un barroco alemán, yo creo que es un poco posterior a Juan Sebastián Bach, que es Georg Friedrich Telemann. Su obra más famosa es la música de banquete, pero tiene una obra vastísima y vamos a escuchar con él su sonata en re mayor y su número de catálogo, imagínense cuánta obra, que es un catálogo muy especial, TWV 44-1. Bueno, entonces por favor, a Telemann, Esteban. Oigan qué bien.
Miren, creo que es verdaderamente música muy disfrutable. Yo escogí precisamente esta obra por la trompeta. Es una trompeta que todavía no tiene los botones de la trompeta sinfónica, pero en sinfónica y en especialmente en barroco, de todos los metales mi favorito, y esto es muy personal, el timbre de todos los metales que más me gusta. O sea, el timbre es cómo suena, es cuando se dice el timbre de una voz, es cómo es su voz, que es muy individual. Bueno, el timbre de la trompeta a mí me encanta. Me gusta más que el trombón, más que la tuba y más que el corno francés, digamos, sus competidores en la orquesta sinfónica. Bueno, ahora, del mismo Telemann, por favor, Esteban, el concierto, miren qué belleza, para flauta oboe de amor, que es un instrumento barroco, que igual que, que el oboe es de doble lengüeta y por lo tanto su sonido es gangoso. ¿Y qué más? Y viola, fíjense qué combinación, flauta, oboe de amor y viola. Acuérdense, la viola es la cuerda intermedia, la misteriosa, digamos, es la Mona Lisa de las cuerdas, ¿sí? La viola. Ok, entonces seguimos con el gran... bueno, comentando la obra anterior, les diría yo que además de que es bellísima la trompeta, me encantó a mí me supo claramente a un sabor español y es un barroco alemán. ¿Por qué? Le pudo haber llegado de dos lados la influencia española o por la expulsión de los jesuitas de la Nueva España. Esa podría ser una posibilidad. Y la otra posibilidad podría ser porque recuerden que tanto Sicilia como Nápoles, en lo que hoy es Italia, eran colonias españolas. Entonces, y aparte, pues porque los músicos viajaban, pero me sonó muy alegre, muy bella, tremendamente rítmica. Y bueno, ahora vamos a escuchar este concierto de Telemann.
Qué bella obra, miren. Qué difícil un concierto para 3 instrumentos, porque se corre el peligro que alguno, y más aquí eran 2 maderas y unas cuerdas, y entonces se corría el peligro que alguno pudiera opacar al otro. Allí hace falta un gran balanceo, equilibrio, para que nadie opaque a nadie. Solamente me pareció que en el primer movimiento a ratos no escuchaba yo bien a la viola, me pareció. Pero eso todavía lo hace más complicado. Si recuerdan, bueno, hemos oído la clase pasada del concierto para 4 violines de Vivaldi, porque para más de un instrumento, pues es muy difícil. Inclusive no sé si han oído el término, seguramente sí, concierto grosso. El concierto grosso o grande es para prácticamente cualquier instrumento de la orquesta, a ratos es el solista. Bueno, muy extraña la combinación de movimientos en esta sonata, le puso. Sentí clarísimo la influencia española, inclusive me recordó, sí, yo creo que en el último movimiento un poco el bellísimo que ya escuchamos en clase también, el fandango de Boccherini. ¿Qué más? Bueno, y ya nada más como comentario, las intérpretes, todos los intérpretes eran de Eslovenia, y vieron qué idioma tan extraño. Es el primer país hacia el occidente de lo que fue Yugoslavia, digamos que está entre Italia, Croacia. La capital es Ljubljana, acuérdense que allí murió Carlos Kleiber y allí dirigió ni más ni menos que Gustav Mahler. Bueno, hacemos un pequeño intermedio.